Vamos a aprender a conectar este transformador. Importante, recomiendo ver los vídeos anteriores. Nos dice el fabricante que tiene una potencia de 200 voltamperios a 25 grados, pero cuando la temperatura ambiente es de 40 grados no debo demandar de él más de 160 voltamperios. Aquí nos dice que durante 50 milisegundos puede dar hasta 494 voltamperios. Esto nos indica que es de seguridad, que tiene buen aislamiento entre primario y secundario, y esto que es de control. Creo que quiere decir que ofrece tensiones bajas para circuitos de automatismo, de mando o de control. Lo que nos ocupa es la conexión, y para eso numera sus tornillos de conexión del 1 al 5 para el primario y de 5 al 8 para el secundario. Comenzamos explicando la conexión del secundario. Fijándonos aquí, nos está diciendo que cuando quiero que el trafo dé 24 voltios para alimentar cargas de 24, claro, debo poner una chapa entre el 5 y el 6 y otra entre el 7 y el 8. Aquí está la primera chapa que conecta los tornillos 5 y 6 y aquí la que conecta el 7 y el 8. Estas flechas nos dicen que la carga debe estar conectada entre el 6 y 7. Daría igual conectarla entre el 5 y el 8 porque están unidos por la chapa, hay una conexión eléctrica. Y en esta conexión nos dice que la intensidad máxima podrá ser de 8,3 amperios. Dentro lo que hay son dos bobinados, uno sale al tornillo 5 y 7 y otro sale al 6 y 8, que al ponerse estas chapas quedan estos bobinados en paralelo. Sabemos que en este caso la corriente de cada uno será la mitad de la carga y la tensión será la misma que la de la carga. Vemos que se cumple que para 24 voltios y 8,3 amperios la potencia es de 200 voltamperios. Así que cada bobinado es de 24 voltios y puede soportar 4,2 amperios como máximo. Ya sabemos que si conectamos una carga de menos potencia, circulará menos intensidad. Ahora observamos esta información. Dice que cuando quiero que el trafo dé 48 voltios, debo poner una chapa entre el 6 y el 7. Aquí está. Las flechas nos dicen que la carga debe estar entre el 5 y el 8 y la intensidad máxima será 4,2 amperios. Vemos que ahora, al conectar esta chapa, los bobinados han quedado en serie y en serie las tensiones se suman, dando 48. Y la intensidad es la misma, 4,2. Y 48 voltios por 4,2 amperios son los 200 voltamperios máximos. Todo esto con respecto al que aquí llaman secundario, o mejor dicho, al lado de menor tensión. Con respecto al primario, cuando ponemos las pletinas entre 1 y 2 y otra entre 3 y 4, alimentaremos con 230 voltios entre el 2 y el 3 o el 1 y el 4, que es lo mismo. Dentro hay dos bobinados conectados a estos tornillos. En esta configuración vemos que están en paralelo, por lo tanto cada bobinado está alimentado a 230 voltios y para la potencia máxima de 200 vatios la fuente entregará 0,86 amperios que se dividirán en 0,43 a cada bobinado. Aquí nos dicen que con una chapa entre 2 y 3 podemos alimentar a 460 voltios, conectando entre 1 y 4. Han quedado los bobinados en serie. La tensión se suma, 230 más 230 es 460. Y cuando la carga demande 200 voltamperios, la fuente entregará 0,43 que circularán por cada uno de los bobinados. Y por último, sin mover la chapa de sitio, si ahora alimento con 400 voltios entre 1 y 5,
los bobinados continúan en serie, pero estoy usando solo una parte de este bobinado. Ya no sacaré 230 voltios de él, sino algo menos, porque se ha conectado a menos espiras, en el punto que nos den 170 voltios, para que así la suma de 230 más 170 sea 400, que es 400 una tensión industrial muy habitual, por eso han hecho esto en este transformador. Y como en vídeos anteriores, estas 5 formas de conectar nos darán 6 combinaciones. Usaremos esta cuando queramos alimentar cargas de 24 voltios y disponemos de una fuente de 230, estas para cargas de 24 y fuente de 460, cargas de 24 con fuente de 400, aquí cargas de 48 y fuente de 230, cargas de 48 y fuente de 460, cargas de 48 y fuente de 400 voltios. Y aquí os muestro todas juntas con la información. Vamos rápidamente a explicar otro transformador que es muy parecido al anterior, pero la información nos la dan de otra forma. Aquí vemos el tamaño que tiene, es de 100 voltamperios, tiene estos tornillos de conexión con esta numeración. El bobinado interior es similar al anterior. Esta información nos dice que si ponemos un puente, o sea, conectamos con un cable entre 1 y 2 y otro puente entre 3 y 4, debemos alimentar entre 1 y 3 con 220 voltios. Las bobinas han quedado en paralelo, por lo tanto cada una será de 220. En el secundario, poniendo los puentes entre 8 y 9 y entre 10 y 11, conectaremos la carga entre 8 y 10 y obtendremos 110 voltios. Las bobinas han quedado en paralelo, por lo tanto cada una será de 110 voltios. Si cambiamos la configuración del secundario con un puente entre 9 y 10 y conectando entre 8 y 11, obtendremos 220 voltios. Ahora las bobinas han quedado en serie, 110 más 110, 220. En este caso, que alimentamos con 220 y obtenemos 220, lo estaríamos utilizando como transformador de aislamiento. Volvemos al primario y con un puente entre 2 y 3 podemos alimentar a 380 si lo conectamos entre 4 y 5. Las bobinas han quedado en serie usando solo unas espiras de esta bobina. Y con el puente en el mismo lugar, pero alimentando entre 1 y 4, la fuente debe ser de 440 voltios. Ahora uso las dos bobinas al completo en serie. En este transformador sí que puede tener más sentido usarlo de forma reversible, conectando la alimentación a lo que aquí llaman secundario, a 110 o 220, para obtener 220, 380 o 440. Sobre todo, la forma más habitual, entiendo yo, de utilizar esto es disponiendo de 110 voltios, querer alimentar cargas a 220.